Seminario Internacional. Asedios fenomenológicos y hermenéuticos 4. Enseñanza de la filosofía. Esta ponencia es un diálogo con el pensamiento de Gadamer, la historicidad de la comprensión, y de Riquet, la triple mímesis, realizado bajo la mediación de pensadores colombianos, y se propone como motivo de una reflexión sobre la formación en filosofía y la enseñanza en la academia. Gadamer, la historicidad de la comprensión. Al inicio del capítulo 9 de Verdad y Método, Gadamer define la intención de indagar cómo puede ser la historicidad de la comprensión. Y para ello aborda la cuestión del círculo hermenéutico en función de ilustrar cómo podría ser una, comillas, elaboración del tema científico desde la cosa misma cierra. Se trata de mantener la mirada atenta a la cosa misma, aún a través de las desviaciones que hace el intérprete. Pues al leer hacemos siempre proyecciones y expectativas sobre el texto. Hay que poner en juego nuestras experiencias, proyecto previo y sus posibilidades y transformaciones a lo largo del desarrollo interpretativo. La comprensión exige y supone que el proyecto previo y sus reformas sean adecuadas a la textualidad. La objetividad es, de acuerdo con esta perspectiva, una convalidación de las opiniones previas del lector. Este camino supone ubicarse en el hábito lingüístico del autor o de su tiempo y la disposición de dejarse decir algo por el texto. Pero esta actitud no es neutralidad del lector, sino la matizada incorporación de las propias opiniones y prejuicios o el hacerse cargo de las propias anticipaciones en el contexto de la exigencia que pide dejarse decir algo por lo escrito, y por ello el autor abordará luego la problemática de la ilustración enfrentada al romanticismo como un ejemplo que le parece revelador para dar cuenta de su concepción hermenéutica. Me olvidé de cambiarme las gafas, entonces les pido permiso para ponerme las otras gafas, porque ya es difícil hacer gafas bifocales. Entonces necesito esta gafa mejor. El debate europeo entre ilustración y romanticismo que pone en escena Gadamer se inscribe en el desarrollo de la modernidad que supone el progreso de la razón y el conocimiento en el siglo XVIII, así como la revolución burguesa que culmina con la filosofía política liberal y el relativo desencantamiento del mundo. En ese camino, la razón progresa como positivismo y confianza burguesa en la ciencia, pero igualmente desde el idealismo kantiano que creía en una razón pura y autosuficiente. Al desmontar Heidegger la suposición de un sujeto puro de conocimiento, se motiva la indagación de Gadamer sobre ilustración y romanticismo, pues es desde la tradición de esta confrontación que se ofrece un ejemplo representativo de la dialéctica europea que postuló una razón pura en contraste con un conocimiento intuitivo, poético o mítico, pero igualmente una valoración romántica del pasado, rescatando leyendas de antaño, lenguas antiguas o el saber de los indígenas. A esa confrontación entre las dos corrientes le abona el pensador alemán una convergencia, ya que el interés romántico en el pasado confluye con la investigación ilustrada de la historia. La contradicción genera el historicismo del siglo XIX y el análisis de este debate le permite a Gadamer restaurar el prejuicio y la tradición. Comillas de Gadamer. Si para la ilustración es cosa firme que toda tradición que se revela ante la razón como imposible o absurda solo puede ser entendida como histórica, esto es, retrocediendo a las formas de comprensión del pasado,
la conciencia histórica que aparece con el romanticismo es en realidad una radicalización de la Ilustración. Este es el punto con el que debe enlazar críticamente el intento de la hermenéutica histórica. Cierra comillas. Gadamer celebra que el siglo XIX haya sido un signo de historicismo, precisamente desde la perspectiva enriquecida por la Ilustración y el romanticismo. Dicho historicismo, aunque tenga vertientes diferentes que él cuestiona, se dirige a un reconocimiento por parte del investigador que busca hacer hermenéutica. La tradición disciplinaria, cultural, social, política, nos interpela y constituye de una manera formativa que aparece tortuosamente ante nosotros y es deber del lector o investigador hacerlo patente en el marco de su proyecto hermenéutico. Es por todo esto que afirmamos con Gadamer que las ciencias del espíritu se desarrollan en ese suelo de la tradición y esta premisa exige confrontar la concepción positivista que pretende hacer un deslinde radical entre historia y conocimiento de la misma. Hay en su lugar una relación efectual entre tradición e investigación histórica. Por estar sometido a los efectos de la historia, el intérprete está enfrentado a ciertas condiciones. Frente a la lejanía del tiempo transcurrido, corre el riesgo de objetivar el pasado y no ver la relación de aquel en su conexión con su propio presente. Pero hay una eficacia del tiempo en la distancia que ha de ser recuperada y comprendida desde nuestro presente, pues este tiene sus raíces en aquella distancia. De otra parte, nunca tenemos una visión total del acontecer del pasado y de sus efectos sobre nosotros y por lo tanto devenimos en un proceso de temporalidad que nos impide tener un conocimiento absoluto del pasado en relación con nuestro propio presente. Pero siempre hay la posibilidad de encontrar nuevas formas de comprensión y también de corregir aquellas que son erráticas. No estamos limitados de forma total y en la indagación sobre el pasado siempre tenemos desde nuestro presente un horizonte que nos pone en relación con un universo acontecido que puede ser comprendido por nosotros en cierto grado desde una posible fusión de horizontes. Si asumimos esta perspectiva, podemos suponer que la conciencia histórica, como proceso crítico que atiende desde el presente hacia el pasado, es la búsqueda y confirmación de lo nuevo, dentro de lo que siempre ha sido relación humana con el pasado. Aparece aquí la idea del futuro junto con la implicación que se une a ella, nuestra finitud. Pero todo ello no como una simple idea, al contrario, como el impulso que la tradición trae desde el más remoto pasado hacia nosotros, en su proyección hacia el futuro y desde nuestro presente siempre en curso. Finalmente cito un pasaje de Gadamer que me parece concluyente. Comillas. El círculo no es, pues, de naturaleza formal, no es subjetivo ni objetivo, sino que describe la comprensión como la interpretación del movimiento de la traducción y del movimiento del intérprete. La anticipación de sentido que guía nuestra comprensión de un texto no es un acto de la subjetividad, sino que se determina desde la comunidad que nos une con la tradición. Pero en nuestra relación con la tradición, esta continuidad está sometida a un proceso de continua formación. ¿Cierto? Segundo, asedios a la formación filosófica en Colombia. En el ejercicio de encontrarnos hoy con las ideas de Gadamer, vamos a realizar unos comentarios de proyectos filosóficos y humanistas que nos alimentan para la reflexión sobre Colombia. Los entiendo como concepciones críticas que atienden hermenéuticamente a la tradición y, junto con ello, como tentativas que nos iluminan para seguir pensando en nuestro mundo de la vida
latinoamericano y Se colombiano puede la recortar en así. una dirección Lo emancipativa. que hacer es una no, pero no es. El sentido del ánimo en el libro Viaje a pie de Fernando González. El libro Viaje a pie de Fernando González fue escrito en 1929. Supone el viaje como proceso que motiva el pensamiento, el cual queda elaborado finalmente como un diario. Viaje a pie nace en el contexto del avance del capitalismo en Colombia, que supone también una modernización física, pero en su dialéctica este proceso generó grandes conflictos laborales y sociales, la entrada resuelta del imperialismo de los Estados Unidos en nuestro país y la consolidación del papel educativo y formativo de la Iglesia Católica sobre el pueblo colombiano, gracias a las prerrogativas que la Constitución de 1886 entregó al clero. Vamos a comentar a partes del libro buscando focalizar significados de la formación cultural católica y de su cuestionamiento filosófico y existencial por González. Desde el principio hasta el fin, el autor critica la educación católica y jesuítica que recibió y lo hace de muchas maneras, siempre con ironía y humor. La crítica a esta educación se proyecta hacia la ideología conservadora y sus imaginarios religiosos, políticos y culturales que han educado a los colombianos, y aunque poco refiere a lo propiamente político, se advierte una postura liberal en una dirección muy amplia. En tanto, González afirma a lo largo del libro la importancia de la vida personal y de los caminos de ella para ser un hombre libre. Lo anterior implica a su vez que la escritura se desprende tanto de la tradición de ciertas filosofías que González conoció, como del momento histórico en que vivió, lo cual es muy importante como valor de y para el pensamiento. Y a su vez supone que pensar es un proceso reflexivo y crítico que tiene un servicio para la vida de las personas. Todo depende del ánimo. Fernando y don Benjamín, los caminantes, se encuentran con una anciana que servía de correo semanal de mensajes y le preguntan cuánto falta para llegar a La Ceja, municipio de Antioquia. Entonces ella les responde que eso depende del ánimo. Los caminantes dan la siguiente interpretación de la respuesta de la mujer, comillas: los que triunfan lo deben a una creencia arraigada, generalmente a la creencia en sí mismos. Son fracasados los que han creído en algo que les sirviera de columna vertebral para desarrollar su personalidad. Hay que curar al fracasado, haciéndole creer en sus fuerzas, en su importancia. Los educadores, y todos lo somos, deben hacer nacer o renacer la fe en las fuerzas propias. El hombre es lo que se cree. Cierra comillas. Y entonces surgen nuevas orientaciones más amplias sobre esta noción, comillas. Al oír a la vieja, se nos iluminó todo el problema de la vejez, de la enfermedad, el del pesimismo, del escepticismo, de la tolerancia, el problema todo de la vida, incluso el problema social, la vejez que se compone de falta de fe, de tolerancia y amor, no es sino agotamiento de esa energía que causa todo el fenómeno variado de la vida. Cierra. Desde nuestra lectura, el ánimo supone tres grandes problemáticas. En primer lugar, lo intersubjetivo y el dominio de unos sobre otros, con lo cual se trae a cuento la idea de la lucha unida a la vida que se proyecta hacia el esbozo de la antropogénesis que propone el autor. En segundo lugar, en una perspectiva epistemológica se da una conexión del ánimo y el deseo, que mueven la inteligencia y el obrar. Por ello, el pensamiento del autor supone una inversión frente a los idealismos de la tradición que centran el conocimiento y la acción en la razón y la conciencia.
y ponen al cuerpo los deseos y las sensaciones en un lugar secundario del conocimiento humano. Con ello, el autor propone una antropología materialista que recupera el cuerpo, el amor, los deseos, las sensaciones, pero inscritos en la dialéctica de la civilización y de la cultura. De una cultura que puede ser represiva o también afirmativa y sublimadora de las fuerzas de la vida, comilla. Así pues, siempre es la fuerza vital la que domina. Y por eso el ánimo atañe al universo de la cultura y a la formación humana, en el universo de lo social. Sobre el conocimiento y la antropogénesis. Exhibe González con ironía la enseñanza católica que recibió. Contra la lógica escolástica que asume las proposiciones del silogismo y del principio de identidad, el autor propone la metáfora. A pesar de las advertencias del sacerdote contra el riesgo de filosofar con metáforas, pues por ese camino no se llegará a la verdad. El arte y la literatura quedan desterrados en la escuela jesuítica. Entonces afirma el pensador, comillas, ¿cómo queréis que admiremos la literatura de Sudamérica, nosotros, los jóvenes de las premisas lógicas y a quienes la metáfora avergonzó durante años y años? ¿Qué pléyade de poetisas y de poetas para quienes el sexo está en las flores, en la atmósfera y en la luna? Cierra. Viaje a pie es un ejemplo de este debate intelectual. Es un libro aventurero y experimental, omite la argumentación demostrativa, se despliega en forma fragmentaria y acude a veces al hermetismo y al secreto, pues el lector ha de conocer a un autor para entender por qué lo trae a cuento. Cerca del final de su escritura, en medio de la montaña del Nevado del Ruiz, expresa lo siguiente: es Afrodita quien está en las burbujas del mar de la existencia, y es ella quien las forma. La energía es Afrodita, es lo que palpita en las superficies y se manifiesta. Y el amor tiende a siempre, porque nunca se realiza completamente en los fenómenos. Y luego escribe que, comillas, somos sensibilidad que se perfecciona. El sentido del tacto es todo en nosotros. La masa nerviosa se ramifica como inmensa raigambre a través de la carne y termina en la piel. A esta llegan los conductores de la sensación y los de la emoción. El animal que somos es el que nos permite percibir la armonía que forma el universo y su organismo. Somos como organizaciones musicales. La mano toca e investiga. Devenimos. Somos animal en formación. Cierra. Mas este devenir supone la incompletud. El proyecto humano, como siempre algo en curso desde tres factores: el miedo, el hambre y el amor. El miedo se caracteriza culturalmente a la luz de los judíos y de Moisés, desde el miedo religioso a la muerte y el miedo a Jehová, que protegía al pueblo hebreo de sus enemigos. También el miedo a la muerte genera la idea de la resurrección en la religión cristiana. Somos el animal más desamparado por los terrores, por estar más allá de lo puramente animal e instintivo y ascender hacia lo humano y cultural. Somos un ensayo. Y esto se conecta con pueblos determinados por natura a ser fuertes en el desierto o las tierras hostiles. De otro lado, el amor es fundamental en la relación con el hambre y el miedo, como una conducta que asciende desde lo instintivo hacia lo espiritual, comillas. El amor unía bajo un mismo techo a un hombre y una mujer, y el amor y el hambre unían bajo un mismo ciclo a las familias próximas por la sangre y por la configuración de la tierra. El hambre impulsaba a unos grupos a robar a los otros. Así, porque el hombre es amante y hambriento, apareció la familia y la nación, la organización política y todos los derechos.
El hombre, al legislar, quiso amparar sus riquezas y defender su amor. Cierra. El despliegue de amor, miedo y hambre conlleva el nacimiento de la creencia en dioses y en el diablo. Los dioses suponen polos opuestos del hogar humano. El bien y el mal son proyecciones de lo humano como tótems, espíritus, fetiches, hasta llegar al dios individualizado que proviene de aquellos dioses vagos. Estas nociones suponen de una manera amplia la evolución humana y su historicidad, confronta las concepciones metafísicas del cristianismo en su base mítica y simbólica, a través de la cual entiende su teología el cristianismo de lo humano y de la moral social. El evolucionismo aún no era aceptado en la Iglesia Católica y su magisterio en Colombia. Apenas en esa época el sacerdote Teilhard de Chardin, paleontólogo jesuita, empezaba a comprender esa evolución y a integrarla con una idea del Dios cristiano. Pero en la Colombia de los años 20, esto era motivo de escándalo. La cultura y en su debate formativo desde el ánimo. La cuestión del ánimo se proyecta en la cultura. Hay pueblos que tienen buen ánimo y son creativos, y otros que no tanto. Esto refiere a un universo histórico de Colombia que no sale bien librada respecto de esta interpretación. Comillas. Es cierto que hay un estado del alma enfermizo, el estado colombiano, que consiste en estar obnubilado y metido en una idea como en una concha, en una idea religiosa. A esto se le llama fanatismo. Se le ha dado un alcance inmenso y bajo ese nombre algunos espíritus liberales de América han tratado de clasificar los sentimientos juveniles, el entusiasmo, el amor, la afirmación imperiosa de su propio valor y del valor de su obra. Cierra. El problema de los pueblos aparece iluminado por el concepto de la vieja que encontraron los caminantes. Hay pueblos que se agotan y González sigue a Nietzsche cuando hace la crítica del socratismo para el caso de Grecia. En Colombia, esta condición enfermiza proviene de la tradición católica enfatizada bajo la República Conservadora que ligó la religión a las políticas educativas del Estado. Comillas. En Colombia, desde 1886, no se sabe qué es alegría fisiológica. Se ignora qué es euritmia. Cierra. Salto aquí un pequeño pasaje de esta parte sobre González y voy tratando de cerrar. El libro, La censura frente a la formación filosófica. El libro fue prohibido por el arzobispo Manuel José Caicedo el 30 de diciembre de 1929. En su resolución dice lo siguiente: el libro del doctor Fernando González, Viaje a pie, está vetado por derecho natural y eclesiástico, y por tanto su lectura es prohibida bajo pecado mortal. El presente decreto será leído en todas las iglesias y capillas de la ciudad arzobispal y publicado por la prensa para conocimiento de los fieles. ¿Cierto? Sobre esa confrontación dirá después en Los Negroides, otro libro, González lo siguiente: yo, señores, fui el niño más suramericano, crecí con los jesuitas, fui encarnación de inhibiciones y embolias, no fui nadie, vivía de lo ajeno, vivía con los reverendos padres, de ahí que la protesta naciera en mí y que llegara a ser el predicador de la personalidad. Mi vida ha estado dedicada a devolverles a los reverendos padres lo que me echaron encima. He vivido desnudándome. Desde entonces me encontré a mí mismo. El método emotivo, la teoría de la personalidad, que cada uno viva su experiencia y consuma sus instintos. La verdadera obra está en vivir nuestra vida, en manifestarnos y autoexpresarnos. Y en otro pasaje, es importante, dice, pero no han querido decir mal del catolicismo. Por lo demás, ha sido forma necesaria en el desarrollo de Europa,
Quizá podría decirse que condicionados por él aparecieron el positivismo y la civilización máquina. Mi intención es expresar que Cristo es inagotable, que ha sido aplicado apenas en sus formas y doctrinas más superficiales. El verdadero cristianismo es esotérico. Hasta hoy se ha usado a Cristo únicamente para el imperialismo romano. Cierra. Según el filósofo colombiano Daniel Herrera Restrepo, el orbe cristiano, heredero del orbe romano, logró durante milenio y medio recoger la pretensión de Roma de reunir bajo su mando a todos los pueblos conocidos de la tierra, o por lo menos a los del occidente, uniendo en su seno lo político y lo religioso. Y esta idea de dominio, aunque sufrió debates y obstáculos, evolucionó indicando que solo debería existir ese orbe cristiano para someter al infierno. El descubrimiento de América impulsó con éxito la pretensión de continuar con ese proyecto y entonces nació el patronato, la unión entre el Papa y la corona española que permitió un intercambio de atribuciones entre la religión y la política en el desempeño de conquistar y colonizar nuestro territorio. Las anteriores consideraciones nos hacen pensar en qué es la enseñanza de la filosofía. Diremos de forma breve que es la relación crítica y libertaria entre el maestro y el alumno, no para dictar una ortodoxia cualquiera, sino para orientar una tradición de la filosofía y un debate permanente a través del estudio riguroso de los textos y del diálogo estimulante, de la intensificación de la autonomía de la mente, del cuerpo y de la acción, ya que el filosofar tiene efectos prácticos en la vida social. Y en ello coincidimos con el pensador que, al igual que González, vivió la confrontación con la escuela, Estanislao Zuleta, en un artículo sobre democracia y educación donde afirma, comillas, la adhesión a la democracia la logramos en lucha con nosotros mismos, contra nuestra formación arcaica, contra nuestros anhelos de seguridad, de dogma, de idealizar a alguien de tal manera que no nos quepan dudas, de despojarnos de la responsabilidad de la decisión y de la dificultad que implica el pensar por nosotros mismos. Hasta ahí estaba. Entra otra cosa. La recepción por parte de Jaime Rubio del concepto rickeriano de la triple mímesis. En el ensayo titulado el trabajo del símbolo, Jaime Rubio hace una presentación de la propuesta hermenéutica de Paul Ricoeur a partir de los libros La metáfora viva y Tiempo y narración. Culmina con un planteamiento sobre la necesidad de comprender América Latina desde la tradición y en el contexto de las indicaciones de una inteligencia e identidad narrativa. Vamos a resumir algunos aspectos de este ensayo con la tarea de continuar en nuestra intención de resaltar contribuciones importantes para la enseñanza y la formación de la filosofía. En el segundo libro mencionado de Ricoeur, Tiempo y narración, se desarrolla la cuestión de la triple mímesis y Rubio la ilustra explicando que la mímesis 1 refiere a la precomprensión de la acción humana que está determinada por estructuras inteligibles, simbólicas y temporales. Entonces enlaza el aporte de Gadamer con el de Ricoeur. Pues como ya vimos, el valor del prejuicio y la tradición es un confín que está integrado a nuestra vida cotidiana y a nuestras valoraciones en el eje temporal del pasado, presente y futuro. La novedad con el pensador francés estribaría en el carácter eminentemente simbólico y de elaboración inteligible que nos traspasa social y culturalmente de infinitas formas y que por supuesto no es un logos discursivo sino un dominio de valores
y precomprensiones en el que estamos inmersos. El simbolismo implica un doble sentido, como explica Riquet a propósito del psicoanálisis, y por tanto en el símbolo hay una profundidad semántica, ética y política que se da en evidencias y al mismo tiempo en enigmas. Un ejemplo lo tenemos a partir de la exposición que hicimos sobre pedagogía católica y viaje a pie, porque allí aquella pedagogía proviene de una vieja tradición con su carga simbólica, pero está elaborada por la ironía y el argumento de González. Omití una parte allí de González porque él habla mucho del diablo, es muy bueno, ¿no? Dice que Colombia es el país del diablo y da razones por las cuales Colombia es el país del diablo, pero como para conectar esta cuestión. La mímesis 1 conduce a la mímesis 2, concebida por Riquet desde la poética aristotélica y la noción de mitos, como la disposición de los hechos representativos que hacen referencia a una realidad. En este caso, a las referencias proporcionadas por la mímesis 1, el drama o el relato, organiza los hechos que constituyen la acción humana para darles un significado revelador desde los posibles resortes de la trama y su disposición. Y frente a los que piensan que esta representación es una simple copia, nos ilustra Rubio a la luz de una citación de Gadamer en Verdad y Método, que dice así, dice Gadamer, según Rubio, la desaparición de la preferencia inmediata a la realidad, para la que el sentido lingüístico inglés de pensamiento marcadamente nominalista tiene la significativa expresión ficción, no es en realidad una carencia, no es un debilitamiento de la inmediatez de una acción lingüística, sino que representa, por el contrario, su realización eminente. Cierra comillas de Gadamer. Es decir, la ficción presenta enigmas en sus elaboraciones, los cuales apuntan hacia novedades de significación en la ordenación de las apariencias, y precisamente por eso ellas se suceden como simbolismos que pueden esconder distintas acepciones. El hermeneuta ha de leer con rigor el relato, siguiendo las leyes en el círculo hermenéutico de su lectura, para buscar y validar los posibles significados que propone como lector de la obra en cuestión. Y con ello entramos en la mímesis 3, que corresponde a la lectura. Rubio señala que esta etapa refiere a lo que Gadamer llama aplicación. El pensador alemán la desarrolla desde una idea de Aristóteles, que de un lado la tragedia genera un placer, pero se efectúa fuera de ella, el placer, ¿no? Placer como lugar de la aplicación, que a su vez tiene consecuencias éticas y formativas. Porque al pensar en la obra que ha desencadenado el gusto de lo estético y con ello el placer, está en juego el enigma simbólico que proviene de la mímesis 2. Desde Gadamer, escribe Rubio, la aplicación es una relación entre la generalidad y la concreción, aquella definida por nuestros valores, pensamientos y acción en el mundo de la vida, y esta como una particularidad que, por acción de la trama novelesca o fílmica, remite significativamente y como ficción creadora a aquella. Todo ello sería entonces la intersección del mundo del texto con el mundo del autor. La problemática del texto y el mundo es un aporte del pensador francés frente a la hermenéutica romántica, que consideraba que un lector se enfrentaba con el autor en persona. No, el lector se entrega al mundo del texto desde su propio mundo para enriquecer precisamente su mundaneidad.
He querido centrarme solo en este tema, entre otras cuestiones abordadas por Rubio, en un ensayo que del autor que tiene larga extensión, pero entonces en la última parte dice que hay que pensar en la identidad narrativa de América Latina desde una sugerencia del escritor y novelista mexicano Carlos Fuentes. La hermenéutica sería una buena forma de comprensión cuando se acerca a la inteligencia narrativa en el empeño de comprender la vida en comunidad. Y esta tarea debe ser comprobada y realizada. Fuentes lo cifra en la novela hispanoamericana, que supone y exige a la vez expresar lo que la historia ha callado, comillas de Fuentes, expresar lo que la historia ha callado, dando, comillas, voz a 4 siglos de lenguaje secuestrado, marginal y desconocido, dice Fuentes. Y por tanto, una novelística podría ser una nueva fundación del lenguaje, como en efecto lo es. O sea, tengo que decir que ya desde los años 60 ya lo es, una nueva fundación del lenguaje, que no es cualquier cosa, contra la fundación feudal de nuestra cultura. Con ello, la novela se hace cargo de la dimensión ética, estética de la empresa de recrear históricamente nuestra identidad latinoamericana. Jaime Rubio, que fue maestro de Luz Rubia, y siempre decía, el doctor Rubio, y maestro mío, el doctor Rubio fue uno de los primeros filósofos colombianos en pensar seriamente en la hermenéutica. Quizás también con Carlos B. Gutiérrez y también con el mismo Daniel Herrera, que tiene algunos ensayos sobre hermenéutica. Bien, entonces ahora entro en un siguiente punto, que es sobre Stanislao Zuleta. La lectura, la ilustración y el romanticismo, pero voy a obviar el tema de la lectura en aras del problema tiempo, y solo digo que en ese texto famoso de Zuleta sobre la lectura se parece mucho a la... ¿Sí? Y que en todo caso allí liga de forma muy fuerte lo inconsciente en el proceso de la lectura por los intereses del lector que no están para su conciencia, pero que el texto los puede desencadenar. Y la escritura, es decir, Zuleta une fuertemente lectura con escritura. La lectura lleva a la escritura. Pero entonces paso ahí al tema psicoanálisis y romanticismo, porque quiero volver a tomar en cuenta a Gadamer allí sobre lo que dije al inicio. La relación entre romanticismo, desde Zuleta, ¿no? La relación entre romanticismo y psicoanálisis la sitúa el pensador colombiano desde el debate del movimiento romántico con la racionalidad en la ilustración de Europa. Se trata de la validación del mito y de la religión por los románticos. Y dice esto, Zuleta, el inconsciente, porque Zuleta considera que los románticos prefiguran el psicoanálisis, ¿no? Esa es la tesis. Entonces, aquellos redescubrieron el inconsciente. Yo diría re porque el inconsciente está de 1000 maneras en la cultura, ¿no? Y en la civilización humana, pero ese momento romántico lo pone en escena. Pero dice Zuleta, el inconsciente es una capacidad de captación y de formulación que excede en mucho del nivel de la conciencia. No es, como en algunas filosofías o psicologías, una zona marginal, oscura entre lo físico y lo orgánico o lo psíquico. La conciencia se tiene que proteger de un exceso de saber, de un exceso de captación, de un exceso de recuerdo, de un exceso de comprensión, porque si no, la angustia haría sentir
la multiplicidad de nuestras tendencias y pondría en cuestión la unidad del ser, digamos, de nuestro yo, ¿no? Que es lo que puede ocurrir con la psicosis o con esas cosas, ¿no? El romanticismo descubre y afirma ese poder del inconsciente y una forma de alentarlo es afirmar la dimensión mitológica de la vida. El desocultamiento es de una parte aquel descubrimiento que termina por afirmar los valores de una tradición mítica y creyente, pero igualmente supone un diálogo con el logos, el cual toma conciencia del poder y de lo inconsciente en la historia y en su propio desenvolvimiento. Esto es muy importante. Y por tanto, ese logos tiene el deber de elucidar la dialéctica histórica desplegada en su relación con el mito. Por eso dice Zuleta, comillas, en la modernidad de lo que se trata ya no es de refutar, como sería en la ilustración, sino de interpretar. Esto se ve en los grandes intérpretes como Marx y Nietzsche, ambos muy combativos con la religión, pero su posición ya no es ni mucho menos la de los racionalistas. Bien. Entonces, a la luz de esto, quiero destacar dos cosas muy importantes, porque anteriormente criticamos con González la formación católica y trajimos a cuento el texto de Herrera del orbe cristiano. Entonces, frente a esto que está diciendo, que estoy siguiendo aquí a Zuleta, digo dos cosas. Primero, que la crítica de la religión católica que abordamos desde Viaje a Pie y que igualmente se desprende de la propuesta de Carlos Fuentes debe ser adelantada en frentes históricos, políticos y teológicos. Y con ello encontramos motivos para descubrir los vínculos históricos entre poder y religión en Colombia y Latinoamérica. Segundo, que es importante distinguir las apropiaciones positivas del cristianismo en Colombia. Algunos índices de esto serían la religiosidad popular, que interioriza la creencia a su manera, la cual valida formas mágicas y analógicas frente a la religión oficial, y también las novedades teológicas que se han dado desde el Concilio Vaticano II y de la teología de la liberación, las cuales abren el campo de reafirmaciones singulares de la fe en Cristo. Y por eso quiero buscar a Daniel Herrera a la luz de esto, porque sabemos que Daniel Herrera fue un franciscano y después siguió siendo un cristiano con inspiración franciscana, pero ya no sacerdote. Entonces, hay un texto de Herrera que se llama La idea del orbe cristiano y la conquista de América, que es un lúcido análisis de cómo se unió el orbe romano con el orbe cristiano a través de los teólogos que fueron construyendo ese apuntalamiento ideológico, diría yo, que llegó hasta nosotros, a pesar del padre de las casas, a pesar de Francisco de Victoria, a pesar de Suárez, a pesar, o sea, básicamente, según Daniel Herrera, los papas eran reyes y dominaban como reyes el mundo, hasta allí. Y lo hace de una manera muy interesante que los invito a que miren ese análisis tan lúcido de Daniel Herrera. Ahora, el otro aspecto es el de la fe y el de la fe en Cristo. Y entonces dice Herrera que hay que hacerlo primero desde la necesaria duda del filósofo, que sabe de la importancia crítica del cuestionamiento racional, pero al mismo tiempo encuentra una continuidad entre ese cuestionamiento y la actitud existencial y personal de quien cree en el mensaje
de Cristo desde el punto de vista de la resurrección. Y ese tema de la resurrección es inmenso, es un símbolo inmenso, es decir, se pueden escribir tesis de grado sobre ese tema, ¿no? Aquí no nos vamos a meter con eso, pero ese es digamos, ese es el punto de anclaje que Daniel Herrera propone, pero esa resurrección de Jesucristo se trata de encauzarse en la tarea permanente del sujeto que sigue a Cristo desde su travesía personal por la vida. Tengo unos pies de páginas abajo de Herrera, pero no los voy a citar. ¿Sí? Travesía que tiene grandes dificultades y se recorre porque el origen, que es la fe, lleva a la persona a construir socialmente valores éticos y políticos, y es además necesario que el creyente se secularice en la democracia y participe de forma secular en el proceso de la democracia, compartiendo su fe. Eso también es muy importante. Y entonces ahí entra con el tema de la democracia, que es definitivo, y nos propone una cuestión muy importante de pensar América Latina también. Voy a citar a Daniel Herrera. Muy importante este pasaje, tengo que citarlo. Dice Herrera, ¿acaso para legitimar una crítica de la razón latinoamericana en términos de, ¿acaso nuestro ser integral no entra en la relación y contacto con la realidad a través de dimensiones como lo corporal, lo emotivo, lo intuicional, lo estético, lo mítico y lo subconsciente? ¿Acaso no es a partir de este contacto que tenemos nuestra propia visión de mundo? ¿Acaso no es a partir de esta visión de mundo que justificamos nuestros comportamientos? ¿Acaso nuestro verdadero mundo no es el mítico mundo de Macondo? ¿El fatalista mundo de la vida profunda de Barba Jacob? ¿El mundo subconsciente que alimentó el idilio de Efraín y María de Isaac? ¿El mundo experimentado y expresado por Fernando Botero, en cuyos personajes se diluye el clásico dualismo del ser y del aparecer? ¿Acaso nuestro mundo no es un mundo expresado como el de Fernando González a partir del método intuitivo? Cierra comillas. Tengo una reserva un poco sobre ese texto, pero no la voy a plantear acá. Eso es lo importante que nos dice allí en el hilo que estoy tratando de construir de una hermenéutica que se recibe desde Europa, pero que nuestros pensadores ya nos inducen a pensar desde nuestro suelo histórico y tradición latinoamericana. Y cuando termina esta parte de Herrera sobre la democracia, entonces dice una cosa que la cuestiona. Dice Herrera, la democracia es un valor ético en construcción que fue heredado por Grecia, del Occidente. Como decía Husserl, dice Herrera, no es el Occidente el que se orientaliza, sino el Oriente el que se occidentaliza. Allí no comparto ese punto. ¿Por qué? Entro con Guillermo Hoyos para ilustrarlo de una forma muy breve. Guillermo Hoyos, en un texto que se llama Fenomenología y Multiculturalismo, dice varias cosas. Dice que Husserl era consciente de la crisis del Occidente. Primera cosa, dice no. O sea, él sabía que había una crisis de la cultura, por eso se escribe el libro La crisis de las ciencias europeas y fenomenología trascendental y todos los etcéteras que puedan venir de allí, ¿no? Y que siendo consciente Husserl de eso, entonces vuelve y propone en una conferencia en Viena la frase esta que acabo de traer de Herrera. Y entonces, frente a eso, dice Hoyos lo siguiente. Dice Hoyos lo siguiente. Aquí está el error de Husserl, último filósofo del idealismo.
quien en su esfuerzo por conservar esa razón moderna anticipa en su esfuerzo la razón moderna por conservar, perdón, voy muy lejos. Aquí está el error de Husserl, último filósofo del idealismo, quien en su esfuerzo por conservar la razón moderna anticipa en su esfuerzo por conservarla el resultado de un posible entrecruzamiento de las diversas culturas y entonces propone a Europa como paradigma de la racionalidad. Entonces, desde ese cuestionamiento, resumo unos enunciados muy rápido de lo que dice parcialmente Hoyos en su ensayo. Primero, en el espacio del multiculturalismo interactúan las culturas desde sus identidades. Esto puede darse partiendo de la relación de las culturas indígenas y afros y el Estado, entendido esto último como un Estado multinacional. Esto no es una mala utopía para Hoyos. Segundo, más allá de la globalización unilateral en beneficio de los mercados y de los poderes internacionales, esta puede ser aprovechada desde el multiculturalismo para la realización de una utopía de la convivencia humana, dice también el señor. Tercero, esta perspectiva de lo multicultural supone una gran apertura comunicativa dirigida hacia la información, la crítica, la ciencia, la técnica y la cultura para globalizar la solidaridad. La economía es crucial en este precepto y el economista Amartya Sen da buenas claves para actuar. Cuarto, si la filosofía es conciencia de la historia, como vimos aquí, creo, ¿no? Hay que describir el darse del mundo, fenomenología, no por un sujeto privilegiado, sino por los muchos que en su actuar cotidiano y en la conversación se da con el diálogo. Por esto, la filosofía es a posteriori, porque busca abrir caminos alternativos, retomando el pensamiento latinoamericano desde sus inicios. Lo dice el señor Hoyos. Quinto, todo lo anterior supone un proyecto educativo y cultural dirigido al ciudadano que no se reduce a transmitir la información, sino a desmontar dogmatismos y reconstruir las luchas interculturales por el reconocimiento. Termino aquí. Muchas gracias. Se me fue más tiempo, pero el que salió. Profe, conferencista central, profesor, muchísimas gracias y es muy grato volver a oírlo. Vamos a abrir un espacio de preguntas. Como ha sido la dinámica desde ayer, hacemos 3 preguntas y pues le damos paso a las respuestas al profesor. No sé quién tiene una primera pregunta. Buenos días. Buenos días de escucharlo y aceptado en su exposición. Bueno, son tantas las preguntas, pero bueno. Vengo de una institución educativa que está en mitad, digamos, es administrada por los indígenas, por la Secretaría, los parlamentarios que pusieron. Tenemos la idea de construir un público educativo intercultural, ¿cierto? De acuerdo a esto que usted nos ha expuesto, ¿qué recomendaciones haría usted para poder construir un proyecto educativo intercultural y tener en cuenta lo último que dijo, donde todos donde no se estudia ahí nadie, ¿cierto? Y desde su punto de vista, digamos, como profesores de filosofía, decimos, ¿cómo orientamos la historia
no hacer idea de Dios a esta materia de luces, suerte que por sí cuando le hagan la memoria que hace. Entonces, cómo hacerla para y que realmente quede sea. Bueno, es una pregunta que usted ha hecho varias veces y que pues, tiene mucha amplitud y implicaciones, pero si se trata de un proyecto intercultural donde quepa la filosofía, resulta sumamente importante que haya elementos, asignaturas, prácticas que integren dialógica y críticamente la cosmovisión de los indígenas, con todo lo que eso tiene en juego, con el occidente en algún sentido. El filósofo X o el filósofo Y, colombiano o de Europa, y siempre tiene que ser a partir de disposiciones breves, ensayos cortos, relaciones que se permitan pensar de una manera más o menos ágil y que además puedan tener intervenciones también de otras fuentes de discurso. Por ejemplo, el cine sería muy importante y los indígenas hoy ya están empoderados con el cine en todas partes, ¿cierto? Hay festivales de cine indígena en todo lo que tú quieras. Entonces el cine es por así decirlo una bisagra para pensar cosas teóricas, cosas culturales, cosas de identidad de un pueblo, ¿no? Entonces, por ejemplo, tú podrías poner, aunque es difícil, pero lo voy a decir, una película de Marta Rodríguez y Jorge Silva, que es un clásico del documental que se llama Nuestra voz de tierra, memoria y futuro sobre los indios de estas montañas, que en los años 70, el proceso de nacer el CRI, hacen las invasiones, etcétera, y etcétera. Y ahí está el mito del diablo. Ahí está el mito del diablo, porque para los indios el diablo ya no es el de los cronistas españoles, sino que el diablo es el terrateniente y hacen una transformación del diablo. Aunque sigamos hablando del diablo, ¿no? O sea, perdonen que haga una citación mía, yo hago una intertextualidad entre el Carnero de Rodríguez Freire, que es el primer texto literario de nosotros, y la película. Y si quieres te comparto esa intertextualidad, porque allá, además porque está en juego el tema espacio, geografía, en la película y en el texto de Freire, ¿cierto? Y entonces allá, en ese texto, Rodrigo Freire dice que los indios siempre rodeaban a nosotros los criollos o los descendientes de españoles como en una especie de asedio, eso no fenomenológico, sino de enfrentamiento, ¿cierto? Y entonces, en la película está otra vez el problema del espacio, porque el diablo domina allá el volcán que ahorita está en peligro que de pronto explote. Entonces, eso te dejo como inquietud y después podemos conversar un poco allí, ¿no? Pero es muy importante que haya un proyecto intercultural. Aquí en esta facultad se han graduado en filosofía muchos indígenas y yo he leído sus tesis y he dirigido algunas y me siento muy honrado de haberlo hecho, de poder tener esa comunicación con ellos. Gracias, profe. Y la idea sí es. Bien, muchísimas gracias. Sí. Cuando ninguno cede, El diálogo siempre tiene que estar presidiendo todo. Bien, por cuestiones de tiempo vamos a dar entonces lugar a dos preguntas más, profesor. Buenos días. Buenos días. A mí me preocupa un poquito la concepción romántica del inconsciente. Él es un poquito a Freud en ese sentido, y yo veo que más que inconsciente, Sí. ahí es una esencia, una conciencia y una determinación. Sí, te digo. Aparte de eso, pues, luego vino, como dice.
Entonces me preocupa mucho la forma romántica del inconsciente. Yo siempre he leído un poquito de eso y me parece que hay tres elementos fundamentales que como que pelean por corrigen con la forma inconsciente, que es la esencia, la conciencia y la determinación humana. Con respecto a eso, mi pregunta es, si esa forma romántica de ver la historicidad, la formación y el campo fenomenológico, entonces, ¿por qué se sigue hablando solamente de que se enseñó o esa escolástica, si se puede decir de alguna manera, se presenta siempre y se deja como a un lado, como un baúl de recuerdos y a veces se llena de sentimentalismos? Entonces, ¿Cuál escolástica? es decir, la vieja se enseñaba lo que viene de Europa y ahora que se está despertando ya no a contradecir, sino a repensar. ¿Sí? Sí. Entonces, en ese sentido es que estoy hablando. Hay como dos cuestiones allí que tú dices que trato de como de poner en contexto de la pelea entre consciente, la conciencia, la esencia y la determinación. Ahí esos conceptos de esencia y determinación habría que aclararlos porque no los reconozco. O sea, habría que mirar qué es eso y no lo podemos hacer ahora. Que si hay una pelea, sí, pero también hay acuerdos y hay relaciones, ¿no? Que los románticos no es que generaran la categoría de lo inconsciente, la genera es Freud, ¿cierto? Sí. Pero en todas sus investigaciones apuntan a eso y descubren, por así decirlo, ese continente, lo redescubren, o sea, cuando recogen las leyendas antiguas, la medievalidad, todo eso, otra vez salen los mitos, otra vez salen los sueños, otra vez, etcétera. Y además el cristianismo lo recrea, que es muy bueno, porque es igual que Herrera, el cristianismo romántico, como ejemplo Novalis, ¿cierto? Hay una cosa muy bella que se llama el himno a la noche de Novalis, en donde la fe está puesta en lo ultraterreno, pero es ya una fe absolutamente personal. Y por último, el tema, digo Novalis en ese libro, ¿cierto? Porque se le murió su novia y entonces añora encontrarse con ella en la eternidad. Eso es cristiano, pero está ya desde muy aquí. Y el tema de que si la escolástica, ¿qué hacemos con ella? Pues hay que volverla a recrear. A mediados del siglo XX hubo muchos pensadores muy conspicuos de Francia, Gabriel Marcel y demás, que volvieron a pensar el tomismo y que le dieron renovación. Entonces no podríamos decir que la escolástica hay que tirarla a la basura porque es una concepción filosófica, metafísica, que tiene su valor como del cristianismo. Entonces con eso te respondería mínimamente. Gracias por eso. Profesor Guillermo, muchísimas gracias pues por su conferencia. Muy interesante la lección, balance, la conexión con los autores colombianos. Yo advierto que el asunto central, por supuesto, es el concepto de conciencia histórica, que, como lo dijo muy bien, no necesariamente es un concepto que ha trasegado la historia humana, yo creo que en todas las culturas y en todos los tiempos. Muy interesante mostrar que es un concepto en construcción, que no es una versión de las cosas, que no aprendemos en una clase en la universidad qué es conciencia histórica y nos llevamos una frase para reproducir y para hablar de lo mismo siempre, sino que tenemos la posibilidad o de asumir eso como necesidad o de ignorarlo, pasar la vida sin tener en ningún momento
una espina que nos haga como considerar cuál puede ser mi conciencia histórica, cuál es mi conciencia histórica, cuál debe ser mi conciencia histórica. Entonces, lo que advierto es que en tu ejercicio nos mostraste varias conciencias, la de Fernando González, la de Daniel Herrera, la de Guillermo Hoyos al final, muy interesante, y la del mismo Gadamer, que por supuesto habría que mirarlo con más detalle, toda la historia que le toca a él vivir y entender y pensar y cuestionar. En fin, bueno, no era una pregunta, era un comentario. Muchísimas gracias, Guillermo. Bueno, Juan Manuel, claro, y puede uno, como lo dijiste al final, eh, no asumir conciencia histórica. Eso, una cultura puede estar en esa dimensión, ¿no? Puede ser muy interesante esa dimensión, ¿no? Eh, ya Rodolfo Kusch, el filósofo argentino, cuando se mete en las montañas de Perú y de Bolivia, va y le pregunta también a las viejas, a las campesinas y a las indias, cuál es su cosmovisión, y evidentemente en el mito más propiamente tal, la conciencia histórica es distinta, o mejor dicho, no existe, más bien, porque el mito siempre, como tú lo sabes, estoy seguro que lo sabes, y lo explica muy bien Misael y Ade, todo se repite, ¿no? En cambio, en la modernidad, etcétera, con todos los etcétera de la modernidad, la línea del tiempo es lo que dice Gadamer, o lo que dice Marx, o lo que dice, etcétera, ¿no? Entonces, eso. Eh, y la parte histórica de Gadamer, claro, pues, digamos, refieres a lo personal. Sí, no conozco ese devenir personal de Gadamer, pero vivió 100 años, 102 años vivió ese hombre, y le tocaron las dos guerras mundiales, ¿no? Y la Guerra Fría, y etcétera. Entonces, debe ser sumamente interesante la biografía de este señor. Sí, de eso te diría. Bueno, muchas gracias a todos.